que podemos deleitarnos adorándote. Gracias, Señor. Ponemos esta palabra, Señor, que tú uses, Señor. Me rindo ante ti, Señor. Me rindo ante ti, Señor. Solamente me rindo ante ti, Señor. Gracias por este privilegio, Señor. Gracias por tu amor, Jesús. Gracias por cada uno de tus hijos que en esta noche están aquí, Señor. Sean bendecidos ellos y sus familias, Señor. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Rey de Reyes, Señor de señores. Aleluya. Gracias, Señor, te bendecimos, Padre. Dios te bendiga en esta noche. Qué bueno que tomaste la decisión de estar en la casa de Dios. Amén. Dile al que está a tu lado, buena decisión. Voltea y dile, buena decisión, mano. Buena decisión estar aquí. Amén. No te equivocaste. Estar en la casa de Dios, David lo escribía una y varias veces. Mejor es estar un día en la casa de Dios, ¿sí?, que 1000 días fuera de ellos, o que habitar en moradas de maldad. Así es que, bueno, vamos quiero invitarte a abrir la escritura ahí en Juan capítulo 3, verso 31. La semana pasada estuvimos hablando acerca de Juan el Bautista, de algunas de sus características, pero más que de él, de lo que Juan el Bautista hablaba acerca de Jesús, de quien él había bautizado. Amén. Y vamos a enfocarnos ahí en el capítulo 3, verso 31. Y dice: el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Amén. Así es que ocupa tu lugar en esta hora. La semana pasada, hablando acerca de Juan el Bautista, esta palabra que vamos a estar compartiendo en esta hora, dice el verso 32: y lo que vio y oyó, eso testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y tal parece que podemos escuchar estas palabras y no encontrarles alguna relación, o quién las está hablando, o quién las está diciendo. Pero podemos darnos cuenta que estas palabras es muy probable que las haya continuado diciendo Juan el Bautista. La semana pasada, compartiendo este mismo tema acerca del esposo, y veíamos que nosotros como hijos de Dios somos ese novio, ese amigo del esposo de la iglesia que es Jesús. Y Juan el Bautista, cuando vinieron a decirle que en el otro lado del Jordán Jesús estaba bautizando con sus discípulos, más adelante dice que eran los discípulos los que bautizaban, Jesús no bautizaba, que eran los discípulos, y vinieron a Juan diciéndole: Juan, Jesús está volviendo más importante que tú. ¿Sí se acuerda? Que veíamos la semana pasada y hablábamos acerca de la posición que Dios nos da, del lugar que Dios nos da para servir, y que donde nosotros estemos, sea en cualquier posición a lo que Dios nos haya llamado, tenemos que brillar en ese lugar y ser luz, sea cocina, sea baño, sea predicar, sea instrumento, sea evangelizar. A donde Dios te haya abierto la puerta, a donde Dios te haya llamado, ahí vamos a hacer luz. Amén. ¿Sí lo recordamos? Amén. Gloria a Dios. Eso me anima y me motiva. Amén. Porque de repente, hermano, ¿de qué se trató la predicación la semana pasada? No, pues quién sabe. Pero bueno, y Juan el Bautista tiene una respuesta para sus discípulos. En el verso 27 del capítulo mismo 3, respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada, sino que si no le fuere dado del cielo. Juan hablando de Jesús. Amén. Vosotros mismos son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, diciendo Juan, sino que soy enviado delante de él. Verso 29, hablando Juan el Bautista, diciéndole ahí a sus discípulos que estaban ahí preocupados: el que tiene la esposa es el esposo,
mas el amigo del esposo que está a su lado le oye, le escucha. Y ese era Juan, el amigo del esposo. Y se goza grandemente a la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo ya cumplido. Juan el Bautista hablando. Así es que en el verso 30 es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan le sigue dando la honra al Señor. Y entonces viene el verso 31, hablando Juan el Bautista. El que de arriba viene, ahora sí entramos al tema de hoy. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y aquí está Juan el Bautista haciendo una referencia nuevamente a Jesús. Cuando Juan escribe, él diciendo: el verbo se hizo carne y descendió. ¿De dónde desciende? Del cielo. Y Juan el Bautista le daba el honor, la gloria, el reconocimiento a Jesús cuando dice que el que viene de arriba es sobre todos. Y luego Juan mismo, haciendo referencia a él, dice: pero el que es terrenal, cosas terrenales habla. En otras palabras, Juan el Bautista reconocía su limitación. ¿Sí? ¿No han escuchado la frase de que diciendo a veces de personas: este ya se cree un Dios? ¿Verdad? Artistas o cristianos o quien sea, se cree un Dios, pero jamás el hombre va a lograr ni siquiera tener un punto, algo por ciento de lo que Dios es. Amén. Porque Dios es soberano y Él es dueño de todo. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Y Juan el Bautista le da la honra a Jesús y reconoce que Jesús viene del Padre. Amén. Que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el esposo. Y Juan, él toma su lugar, toma su posición y dice: el que es terrenal, o sea, yo soy un hombre terrenal que fui llamado con un propósito, que he cumplido mi propósito. Y que él decía en esta parte del verso 29: así pues, este es mi gozo, está cumplido. Amén. Ese era el gozo. Y sabe algo, ese es el gozo, debe ser el gozo de nosotros, de la iglesia, cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Amén. Y Dios quiere una iglesia viva. Dios quiere una iglesia eficaz. Dios quiere una iglesia eficiente, una iglesia que sea capaz de reconocer que Jesús, ese que descendió del cielo, llene nuestra vida y nuestro corazón. Amén. Sabes, muchas veces dejamos a Jesús en segundos términos. Creemos o pensamos amar mucho a Jesús y hacer todo por Jesús, pero cuando Jesús nos llama, cuando Jesús nos requiere, no estamos ahí. Y lo digo principalmente por mí. Y hay muchas maneras en las cuales cambiamos a Jesús por otras cosas, por tiempo, por personas, por dinero. Usted sabrá por qué más, ya no se me ocurren más cosas. Pero ponemos a Jesús en un segundo término cuando Él es quien debe estar primero que todo en nuestras vidas. Amén. Y tenemos que trabajar en esto, porque no es fácil, no es sencillo. Cuando el Señor dice, ¿sí? Que aquel que lo quiera seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice el Señor. ¿Por qué hablaba Jesús de esto? Porque es un sacrificio y un reto muy grande. Yo siempre he pensado que ser cristiano o seguir a Jesús es para valientes. ¿Cuántos dicen amén? Hombre, muy poquitos, ¿sí? Es para valientes seguir al Señor. Pues felicítese porque este es un valiente. Amén. Amén. ¿Sí? Ahorita a lo mejor podríamos estar haciendo muchas cosas en casa, descansando, no sé, durmiendo tal vez, pero hemos dado y hemos entendido que aunque somos terrenales, hablamos cosas terrenales como Juan el Bautista, y en medio de esta tierra vamos a hablar el propósito y a exaltar el nombre del Señor. Amén. Y estamos para conocerlo. Así es que dice en el verso número 32: y lo que vio y oyó, eso testifica. Nadie recibe su testimonio. Nadie, porque Jesús estuvo con el Padre, vivió con el Padre, y aunque Él estaba en la tierra, tenía una relación con el Padre, y Jesús escuchó
los propósitos del Padre. Y esto Jesús testifica. Pero dice Juan que nadie recibe su testimonio, ¿sí? Pero es un testimonio maravilloso de que Dios envía a su Hijo al mundo, ¿sí? Y lo señala, por ejemplo, Juan capítulo 6, verso 27, si usted lo tiene ahí, dice de esta manera: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna y que permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Dios el Padre. ¿A quién señaló Dios el Padre? A Jesús, al que nos va a dar todo, al que nada nos va a faltar, al que trae testimonio. Y las escrituras, dice él también, escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Porque estas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. Muchas veces el hombre, tal vez seamos incapaces de dar testimonio de toda la grandeza y la gloria de lo que Dios es. Pero Jesús sí da testimonio de lo que el Padre es. A Jesús lo querían apedrear cuando dijo esta frase: el Padre y yo uno solo somos. Y rápidamente los fariseos tomaron piedras y dijeron: este está mal de la cabeza. Yo siempre he pensado que Jesús vino a destruir la teología de los filisteos. Amén. De los fariseos, perdón. Vino a cambiarla, vino a destruirla. Mire, no me oyen los filisteos y no van a decir: este tremendo ya nos anda cambiando también. Pero sabes, cuando los fariseos tenían ellos una estructura religiosa, tenían un pensamiento religioso, un beneficio a base de la religiosidad, Jesús vino y cambió toda esa teología. Y ellos dijeron: ¿cómo se atreve a decir que Él y el Padre uno solo son? Pero Jesús daba testimonio de quién era el Padre. Hasta ahorita no conozco un ser humano que demuestre que Él es uno con el Padre. Amén. ¿O habrá aquí alguno que diga: el Padre y yo uno somos? ¿Verdad que no? Porque eso únicamente da Jesús el testimonio. Ahora, ¿cómo usted y yo podemos dar testimonio de que Jesús y el Padre uno solo son? Creyendo en Jesús, hablando de Jesús. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Dice primera de Juan capítulo 5 verso 10: el que cree en Jesús tiene el testimonio, ¿sí?, en sí mismo. Pero el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de ¿quién? De su Hijo. Jesús da testimonio del Padre y el Padre da testimonio de Jesús cuando dijo: este es mi Hijo amado. Amén. ¿A Él qué? Este es mi Hijo amado. A Él oíd, porque es mi Hijo amado. Pero cuando usted y yo creemos en el Hijo de Dios, usted y yo tenemos el testimonio en nosotros cuando creemos en Él, y podemos dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Amén. Así es que cada vez que usted y yo nos llamemos hijos de Dios, necesitamos recordar que es necesario dar testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Usted se ha preguntado por qué siempre los hermanos grandes, sobre todo cuando yo era más chavo, y ahora pues los jóvenes se han de preguntar: ¿por qué nos piden tanto que guardemos el testimonio de ser cristianos, de ser hijos de Dios? ¿Sí se ha hecho esa pregunta o se la hizo en su juventud a alguien? ¿Sí o no? Manu, ¿ya te preguntaste por qué me dicen que guarde el testimonio? ¿Te gustaba guardar el testimonio, hermano? No, a nadie, yo creo, ¿verdad? Yo creo que a nadie, siempre chocamos con eso. Hermano, tiene que guardar su testimonio. Ay, otra vez, yo me porto muy bien. ¿Sí? Hermano, guarda el testimonio de que eres un hijo de Dios. Mire, cuando los muchachos quieren entrar a participar, una de las cosas que nosotros por delante, primero, hijos, que tienes que guardar tu testimonio, y como que ponen su carilla y de que ay. Pero muchas veces no enseñamos el motivo por qué guardar el testimonio.
¿sí? Guarda el testimonio de que eres un hijo de Dios. Oh, los muchachos están en la edad de que ellos quieren ir al cine, quieren pasear, quieren jugar. Y ok, les entendemos, pero todo tiene un límite, ¿sí? Ya, y yo les decía, cuando ustedes van a participar, agárrense, porque hoy más que nunca se les va a tirar con todo y les van a criticar y los van a señalar. ¿Por qué? Porque ya estás formando parte de algo. Y si tú no guardas el testimonio de ser un hijo de Dios, te vas a ser señalado. Y así es. Y muchas veces nosotros vemos como que nos señalan injustamente, pero no nos señalan injustamente, porque es necesario guardar el testimonio, porque somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, estamos desarrollando un trabajo, estamos desarrollando un servicio, estamos sirviendo en la iglesia, y es necesario guardar el testimonio. ¿Por qué? Porque cuando descuidamos esa parte de nuestra vida, afectamos a otros con nuestras malas actitudes. Entonces, con Juan el Bautista decía, reconozco que soy en lo terrenal, y nosotros como humanos reconocemos que somos terrenales, que tenemos una naturaleza pecaminosa, que nuestro cuerpo todos los días batalla, pero de eso se trata servir al Señor, de una lucha constante, de una lucha diaria. El domingo no recuerdo quién dijo, cuando tú te entregas a Cristo es el principio de una vida. ¿Alguien lo dijo? ¿Fue la pastora? No. ¿Sí? Sí, es el principio. ¿Por qué? Porque eres nueva criatura, la Biblia lo dice. Porque estás en este mundo, ¿sí? Porque tenemos un cuerpo con una naturaleza pecaminosa que todos los días va a tender a las tentaciones, a querer hacer algo, a querer pecar, a querer hacer lo que hacías antes, muchas veces cuando está en un lugar donde antes hacía pecado, es una guerra llegar a ese lugar, de empezar a cerrar las puertas a ciertas amistades, ya no relacionarte con personas, dejar de hacer lo que hacías antes. Es una lucha diaria, pero es necesario dar ese testimonio como somos nosotros, hijos de Dios. Y esto es algo muy serio, amén. Y necesitamos vivirlo, necesitamos hacerlo, porque ahora somos hijos de Dios. Verso 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Y esta es una parte muy interesante. Cuando Dios hablaba, cuando Dios envía a Jesús y Jesús llega a la tierra y empieza su ministerio, Jesús tiene un crecimiento. Jesús tiene un punto de fama donde él empieza a crecer grandemente, y su fama empieza a recorrer por todos lados. Lo que hablaba, hacía milagros, y fue tanto lo que a Jesús lo buscaban que también los fariseos, ahora sí no dije los filisteos, lo empezaban a señalar más, y entre más crecía su ministerio, más señalado era Jesús, ¿sí? Pero había una palabra que la gente decía, es que las palabras que él dice son tan diferentes, no son como a las de los fariseos ni las de los escribas. Son palabras que hacen que nuestro corazón arda. Son palabras de autoridad, son palabras de convencimiento. ¿Por qué? Porque era palabra que venía del cielo, amén. Y Dios, y esta palabra, cada vez que Jesús hablaba, oiga, esa autoridad se podía sentir. Jesús vino a hacer un cambio total en una tierra, vino a hablar esta palabra de verdad que hasta hoy, después de 2000 años, está impactando y cambiando vidas, amén. Y eso es algo que Juan el Bautista estaba reconociendo de Jesús, acerca de Jesús, porque lo reconocía como el enviado de Dios, como el enviado del Padre, ¿sí? Pero hay esta parte que llama mucho mi atención cuando dice, ¿sí? Pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿A quién? A Jesús. Jesús estaba totalmente desmedido en el Espíritu. Jesús era Espíritu, aunque estaba en carne, y él caminaba en el Espíritu, se guiaba por el Espíritu, y era para mostrar esa suprema y máxima autoridad que el Padre había puesto sobre él, la cual Juan no podía tener, amén. Y a veces
Para nosotros obtener de parte de Dios una guianza espiritual, hay que tener una relación fuerte con Él. Hay que tener tiempo con Él, búsqueda con Él. Y luego, y eso no es fácil, tener no solo una amistad, es una intimidad, algo cuando derramar tu corazón delante de Él. Y en realidad la iglesia hemos decaído mucho en esta área, porque nosotros sí tenemos, ahora sí que una medida en el espíritu. Estamos un límite que tristemente nosotros mismos lo ponemos. Amén. Cuando Dios envía a Jesús, lo manda con una espiritualidad ilimitada. Jesús, el Espíritu estaba con él abundante y sobrantemente. Era todo espíritu. ¿Sí? Cuando Jesús caminó en esta tierra, principalmente antes de nacer, él fue concebido en el Espíritu. Amén. Vino el Espíritu Santo y concibió ahí en María. ¿Sí? Y ahí estaba el Espíritu Santo. Fue ungido, fue bautizado y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Y el Espíritu de Dios estaba sobre la vida de Jesús ilimitadamente. Y nosotros necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo, no limitarlo. La semana pasada yo les recordaba cuando Jesús decía: cosas mayores que estas ustedes harán. Y yo les decía: ay, estamos ahí, estamos detenidos. ¿Qué era lo que hacía que Jesús orara y hubiera milagros? El Espíritu. Amén. ¿Qué era lo que hacía que Jesús aguantara 40 días de ayuno? El Espíritu. Porque dice la Biblia que el Espíritu lo llevó al desierto, fue guiado, fue conducido al desierto. Mateo capítulo 4 verso 1. Vamos a verlo. Dice que el Espíritu tomó a Jesús. ¿Sí? Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser, fíjese, aún tentado por el diablo. El Espíritu lo lleva para ser tentado. Y dices tú, eran 40 días los que Jesús iba a estar en ese lugar. Eran 40 días de ayuno, 40 días de prueba. Yo creo que nosotros, hombres, yo creo que ni 2 días, ¿verdad? Bueno, un día, como que, y sin pruebas. Bueno, sí, con pruebas, porque cuando usted ayuna, ese día le sobran invitaciones a comer, le sobran, el más codo del trabajo te va a compartir su lonche. En verdad, quien nunca te había hablado en 1 año, 2 años, de decir: oye, hermano, te traje un desayuno de esos del Tim Hortons, bien ricos, y tú: estoy ayunando, Señor, perdóname. ¿Sí? Y es cuando más somos tentados. Por eso cuando el Espíritu lleva a Jesús al desierto, ya sabía que iba a haber tentación, que iba a haber hambre, que iba a haber lucha, pero el Espíritu de Dios estaba con él. Y si el Espíritu de Dios está en y con nosotros, Dios nos va a respaldar. Amén. ¿Que cuántos vamos a ayunar? Hace algunos años yo me propuse ayunar todos los jueves. Sí, y pasaba eso. Había a quien invitara, a quien, y yo empecé a invitar: oye, vamos a ayunar. Sí, mucha gente empezó a unirse. Y una persona un día me platicó: no, hombre, fíjate que yo estaba ayunando, llevaba 12 horas y no sé qué, agarré una papita, no sé qué agarré y me la comí. Y cuando estaba así, pues la quise sacar. No, hombre, chihuahua, ya pequé. No, pues ya ni modo, voy a comerme todo lo demás. Le dije: no, hermano, pues lo hubiera seguido, hombre, pero no, fue débil, ¿verdad? Dijo: no, pues ya que ya la probé, ya no cuenta. No, usted dígale: Señor, perdóname. Aparte, nuestros ayunos deben de ser ayunos tanto de alimento, ¿sí? Como de redes, de estar en una relación con el Señor. Mire, si usted ayuna y no está en una relación con Dios,
esa es mal pasada, ¿sí? Esa no, esa fue una hambreada que se dio, que nos dimos, ¿verdad? O está discutiendo con su esposa y esto y lo otro, pero no dobló sus rodillas y dijo: Señor, mire, hace poco a nosotros nos hicieron una pregunta, ahora que Chepo llamó y invitó a los muchachos a estar ayunando todos los domingos, y mi hijo Arturo, él era imposible, hermano, imposible que él hiciera un ayuno. Muchas veces lo intentó conmigo y cuando menos me acordaba, él lo encontraba con comida y la boca así inflada, los cachetes, y diciéndome que pues ni modo, y no aguantaba y se ponía de mal genio y todo. Pero cómo Dios refuerza, respalda las cosas a través de su palabra. En una ocasión casi él compartió aquí algo sobre el ayuno, ¿te acuerdas? Y Arturo lo entendió y dijo: voy a ayunar. Y ahora, ¿por qué quiere que se puso? Después ya nos andaba, quería ayunar todos los días y me dijiste: estás enflacando demasiado, y adelgazó bastante. Sí, pero él quería ayunar, y los motivos de su ayuno eran que sus amigos vinieron a la iglesia, que él empezó a hacer todo esto, ¿sí? Y sabe, y esa ocasión él los domingos ayunaba, y veníamos, muchos jóvenes venían y ayunábamos, ay, oye, los jóvenes, y entregábamos aquí. Yo les decía: si usted no ayunó, venga a darle gracias a Dios como quiera, vamos a orar juntos. Y venían muchas caritas tristes, ¿verdad? Pero otros venían como que con toda muy orgullosos, muy contentos de haber ayunado. Y sabe, el día del Congreso, el Espíritu Santo se derramó de una manera tremenda en este lugar. Muchos de los padres fuimos testigos, ¿sí? Y hace poco yo platicaba con un jovencito que me dice: oye, Avi, ese día el Señor cambió mi vida. Ese día supe lo que era el Espíritu Santo. Y no era de aquí, de esta iglesia. Y ese día él empezó a dejar de hacer cosas que él hacía, y él entendió que el Espíritu Santo existe. Porque me dice: fíjate, y muchos muchachos de mi iglesia me preguntaban: oye, ¿por qué estaban los muchachos ahí tirados, dormidos? ¿Qué es eso? Imagínense el nivel de espiritualidad que hay ahorita en las iglesias. Cuando le cerramos la puerta al Espíritu Santo, cuando le ponemos un límite, un cerrojo. Cuando Jesús tenía el Espíritu Santo de una manera ilimitada. ¿Quién tiene celular ilimitado? ¿Sí? Desde que nunca se le acaba el saldo. ¿Sí? Que nunca, es más, que no conoce los Oxxos para poner saldo. ¿Sí? Así es el Espíritu Santo. Pero imagínate cuando: oiga, me pone 20 pesos. ¿Quién le pone 20? No, nadie, ¿verdad? 50. Ahí van al Oxxo. No, hermanos, no hagan eso. Bueno, 30, ¿sí? Y que cuando llega, póngamele 200. No, ¿verdad? Mejor contrátese un plan. Ese plan ilimitado le quita a usted, y usted nomás agarra el celular y: oye, hermano, ¿me prestas tu celular? Es que no traigo saldo, ¿verdad? Amor, ya, un planecito, mi amor. Es que se me acabó el saldo. ¿Sí? Y sí, hermano, sí, ¿cómo no? Te presto, haz la llamada que vas a hacer. Mire, el Espíritu Santo, Él siempre está ahí. Amén. Él siempre está con nosotros, porque Jesús era totalmente ilimitado. Cuando Jesús aún al desierto, a ser probado, a ser tentado, ahí lo llevó el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo buscaba en la carnalidad de Jesús un crecimiento y experiencia. Amén. Siendo el Hijo de Dios, siendo el omnipotente, siendo el Rey de Reyes, estando en un desierto por 40 días y 40 noches, viviendo un proceso que nos tocaba vivir a usted y a mí. Él lo estaba viviendo. Cuando viene Satanás, viene el enemigo y le dice: si eres el Hijo de Dios, si es que lo eres, di que esas piedras se conviertan en pan y come. Y fue necesario que Jesús viviera esa carnalidad, que estuviera en la carne, y enseñarnos y demostrarnos, ¿sí?, que todo es posible cuando el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Fue lleno del Espíritu Santo para llevar el mensaje de salvación. Estuvo el Espíritu Santo con él ahí cuando fue oprimido, cuando fue ofrecido en sacrificio en la cruz. El Espíritu Santo estaba con él, permanecía con él.
estuvo el Espíritu Santo en medio de la resurrección. Cuando Él se levantó y salió de esa tumba, el Espíritu Santo estaba con Él. Amén. Y así como estuvo con Jesús, está con nosotros. Amén. ¿Usted lo puede creer? Que aunque estamos en la tierra, que aunque somos terrenales, tenemos entrada al Padre a través de Jesús. Y lo más maravilloso, que Él dijo: me voy, pero les enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, aquel que estará con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Y si Jesús dice eso, el Espíritu Santo está aquí en esta noche. Amén. Cuando yo he entendido que no es el lugar, sino es nuestro corazón, es abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que Jesús hable en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. La semana pasada les decía, si el Espíritu Santo no está en nosotros, no puede haber revelación. No puede haber la revelación de la palabra. La puedes leer, pero no la vas a entender. La quieres hablar, pero no sabes qué explicar. Y muchas veces, no muchas veces, siempre, cuando tú estás leyendo la palabra, Jesús se revela a través del Espíritu Santo y nos da a entender la obra maravillosa que Él quiere que tú compartas. Amén. Así es que es necesario que estemos buscando esa llenura, no ponerle ese límite, no decirle: Señor, hasta aquí, sino: Señor, desbórdate en mí. Dice que Él nos dé una medida, ¿sí?, apretada, mecida y rebosante. ¿Cómo es esta? Un costal, ¿sí?, lleno, mecido, ¿sí?, cuando le hacen para que le quepa más, ¿sí?, lleno, remecido, apretado y que esté rebosante. Esas son las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Amén. Y esa es la bendición del Espíritu Santo. Siempre debe estar rebosando en nosotros, llenándonos cada día, porque Él está ahí para llenarnos. Cuando Él habla y dice que el Espíritu es contra la carne y la carne contra el Espíritu, está hablando de buscar esa llenura, ¿sí? Que a nosotros nos convenga menguar para que Él crezca. Es que mi carne mengue, yo hacerme más chico, y que el Espíritu de Dios crezca en mi vida. ¿Cómo? A través de la búsqueda del Espíritu Santo, a través de la oración, a través de estar tiempo con Él. Dile: Señor, lléname de tu Espíritu. Ahora, es bien importante que nosotros podamos entender que Dios puede llenarnos, que el Espíritu Santo puede llenar nuestra vida, puede llenar nuestro corazón, y lo podamos creer. Así como creímos en el Hijo, así como hemos creído en el Padre, de esta misma manera nosotros podamos creer que el Espíritu Santo nos va a llenar. Amén. Porque el Espíritu Santo, a Él lo trajo para todo aquel que es el Hijo de Dios. Aleluya. Ahora, el amor del Padre es por sobre todas las cosas. Dice el verso 35: el Padre ama al Hijo y todas las cosas Él las ha entregado en sus manos. ¿Cómo es el amor de Dios hacia Jesús? ¿Cómo es el amor de Dios hacia Jesús? Alguien que me diga, que le ocurra algo. ¿De qué manera amó Dios a Jesús? O sea, ¿cómo sería el amor del Padre de Dios hacia su Hijo Jesús? ¿Ilimitado? ¿Infinito? Nancy. ¿Eterno? ¿Sin medida? ¿Sí? Creo que nosotros amamos a nuestros hijos, siendo nosotros terrenales, los amamos sin medida. Nuestro amor por nuestros hijos es sin límite, aunque estén como estén, ¿verdad? Sí, son nuestros hijos, y para nosotros son los más hermosos, los más bellos, los más inteligentes, los más todo. Son casi perfectos, no es porque, ¿sí?, aunque estén medio escuchos o algo, pero son casi perfectos. Pues son nuestros hijos. Mándame. Amén. De esa manera lo ungió, porque Dios lo amaba
y lo puso en esta tierra con un propósito, sabiendo que iba a pagar un precio alto por la humanidad. Por eso cuando la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, es que de tal manera lo amó, que dio ¿a quién? A su Hijo unigénito, al mismo que ungió, al mismo que amó, que preparó, que estuvo con él, lo dio y lo entregó por amor. Y dice, aún haciendo una comparación con Moisés, y Moisés a la verdad en Hebreos 3, 5 al 6, a la verdad fue fiel en todas las cosas a Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa. Amén. Cristo aún fue más grande que Moisés. Por eso cuando Jesús hablaba de Moisés, ¿sí?, y decía que él era mayor, hombre, se le echaban encima a todos. Pero realmente Dios amó tanto a su Hijo. Dice que todas las cosas, dice el mismo Jesús, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todo fue entregado. Lucas capítulo 10, verso 22. Aleluya. Lucas capítulo 10, verso 22, acompáñeme por favor ahí. Dice de la siguiente manera: todas las cosas, hablando Jesús, me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino quién, el Padre. Ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere ¿qué? Revelar. ¿Cómo conocimos al Padre? A través del Hijo, porque Jesús quiso revelarnos al Padre a través de Él. Si usted y yo conocemos quién es Dios, es porque hemos creído en Jesús. Amén. Y este Jesús al cual el Padre todo le entregó. Ahora, Jesús, ese amor que el Padre le dio, esa unción, esa preparación, la vino con ella, con todo ese amor sobre la tierra, caminando, sintiendo el respaldo del Padre, de su lugar, de quién era Jesús, de quién era Él. Aún Jesús, sabiendo lo que iba a padecer, Él entendió lo que el Padre había puesto en sus manos. Amén. Él sabía lo que había ahí, lo que Él iba a entregar, lo que de Él iba a salir, el amor que iba a brotar. Él sabía aún lo que iba a padecer. Juan capítulo 17 también nos habla algo acerca de esto. Juan capítulo 17, verso 8, dice, vamos a leer desde el 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no, dice la palabra. Y Jesús vino a servir con ese, aunque el Padre le había dado todo, le había dado toda autoridad, le había dado toda potestad, todo había puesto, fíjese, toda potestad, todo lo puso bajo sus pies. Mateo 28, 18 al 19 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Por qué? Porque toda potestad le ha sido dada al Hijo. ¿A través de quién? Del Padre. Amén. Y todo esto de lo que se estaba hablando, Juan el Bautista lo sabía, lo conocía y lo compartía y lo reconocía de Jesús. Amén. Reconocía que Jesús lo tenía todo. Yo te pregunto en esta noche, ¿sabemos y reconocemos que Jesús lo tiene todo? Todo lo que tú y yo, por donde caminamos, lo que tenemos, lo que pasamos, lo que vivimos, lo que somos, es porque Él nos lo ha entregado y nos ha hecho mayordomos. Y un mayordomo cuida lo que su Señor le ha entregado. Amén. Y cuando el Padre toma todo esto y lo pone bajo los pies y le da la autoridad a Jesús sobre todo, ahí en ese paquete íbamos incluidos nosotros. Amén. Y Jesús, nosotros somos parte de Él ahora.
Porque cuando creímos, cuando le aceptamos, decidimos seguir a Cristo, en ese momento, si usted y yo pasamos a ser parte de sobre lo que Él tiene toda autoridad y potestad. Porque le digo, Señor, toma el control sobre mi vida, ten autoridad y ten potestad sobre mi corazón, amén, en todas las áreas. Y esa es la parte donde a veces no vamos tan allá. Caleb, ¿me ayudas? No podemos entrar porque le entregamos solamente al Señor una parte de lo que nos corresponde, de lo que tenemos, una parte de nuestro tiempo, una parte de nuestros pensamientos, una parte de nuestra vida, siendo que Él todo lo que nos ha dado ha venido de Él, amén. ¿Sabe? Cuando veamos acerca de la mayordomía, ¿qué es lo que busca Dios en un mayordomo? ¿Sí? Que tenga cuidado de lo que Dios le ha dado, que administre lo que Dios le ha dado. Un mayordomo, no, nada es de él, nada es de él. Él trabaja para un Señor, ¿sí? Y muchas veces nosotros nos apropiamos de lo que Dios nos ha dado. Y es mío y nadie me lo va a quitar, ¿sí? Mis hijos son míos y nadie me los va a quitar. Mi negocio es mío y nadie me lo va a quitar. No diezmo, no ofrendo porque es mío y solamente yo sé lo que me ha costado, ¿sí? Es mi carrera, es mi título, es mi esposa, es mi esposo, es mi novio. Bueno, aunque todavía más de renombre, ¿verdad? Pero y le decimos, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi oración, pero no toques mi trabajo. No toques, Señor, cuando dice la Biblia que todo está puesto bajo sus pies. Efesios capítulo 1, verso 22. Que el Señor nos ayude a entender, a ver que nosotros le pertenecemos a Él primeramente que todo, que somos sus siervos, porque Él fue el primer siervo. Él es el que nos vino a servir y nos vino a dar ese alimento, a pagar el precio por nosotros. Desde el verso 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, amén. Todo está sujeto bajo sus pies. La iglesia le pertenece a Él, el cuerpo de Cristo le pertenece a Él, su hermano que está a su lado ahorita le pertenece a Él, porque Él es el que vino del cielo, porque Él es el que fue el enviado del Padre, porque Él es el que sometió a todo principado y a toda potestad, y Él puso su autoridad sobre ellos, y toda arma que se quiera levantar contra ti, Él la puede detener, amén. Y muchas veces lo hacemos a un lado. No, Señor, es que esto no te pertenece, esto yo no te puedo entregar. Y sabes, cuando Juan el Bautista expresó esto a sus discípulos de él, ellos, yo me imagino que ellos pudieron quedarse con la boca abierta y ver la majestad de Jesús y entender quién era Jesús, porque más adelante dice la Biblia que muchos de los discípulos de Juan siguieron a Jesús. Y nosotros que lo tenemos todo, que sabemos quién es Jesús, que Juan habló, que Pablo confirmó, que Pedro lo vio, que Pedro lo escribió, que los apóstoles que estuvieron con él lo vieron, lo escribieron. Lucas no estuvo con él, pero escribió tanto del amor de Jesús. Y Lucas no estuvo allá a su lado, pero escribió, movido por el Espíritu Santo. En una parte investigó y se preparó y dijo quién era Jesús. Pablo viene más adelante, que nunca se sentó con él a la mesa, nunca comió con él, no pudo experimentar un abrazo, un saludo del maestro, pero escribió quién era Jesús y lo que Jesús quería hacer a la iglesia, cómo la quería levantar. Tal vez tú y yo nunca nos sentaremos físicamente en esta tierra el día de mañana en una mesa
a contemplar a Jesús. Pero sí está el Espíritu Santo que nos da revelación de que Jesús está en tu vida y te quiere transformar, como transformó a Pablo, como transformó a Pedro. Porque cuando Pedro llegó a ese lugar y dijo: Jesús, yo daré la vida por ti. ¿A quién le recuerda este Pedro? A muchos de nosotros. Jesús, yo no te voy a fallar. Yo voy a llegar temprano a la iglesia y voy a hacerle así, voy a hacer esto. Jesús, no, yo voy a ser el mejor cristiano. Y Pedro le dijo: Jesús, yo no voy a permitir que nadie te toque, que nadie te haga daño. Yo voy a estar ahí. Y cuando Malco llegó y iban a apresar a Jesús, y llega ese soldado Malco, y Pedro lo ve y saca su espada y le dice: Malco, y corta la oreja de Malco. Y Pedro dice: vamos ganando, una oreja a 0. Sigue otra oreja y Jesús se mete y le dice: no, Malco, espérate, Pedro. Se agacha tal vez, no sé si la oreja estaba en el piso, si la traía en su mano, y toca a Malco Jesús. Y Malco se impacta y dice: ¿quién es este? ¿Quién es este que ha colocado mi oreja? Y sabes, tal vez todos toman a Jesús y se lo llevan, pero Malco se queda en ese lugar. Yo no sé si estaba llorando, estaba sorprendido, si se jalaba la oreja, decía: no fue una, fue la otra, que había sangre en sus manos, y Malco estaba siendo impactado. Y Pedro corrió y huyó, y fue y se escondió. Ese que dijo: yo te voy a defender, como muchas veces nosotros lo hemos dicho: Señor, yo voy a ser el mejor cristiano. Y ok, Jesús te cree. Tal vez nosotros como cristianos: ay, hermano, ¿cómo crees? No te estás viendo, ¿cómo estás de chaparro, de orejón? O tú, no, puro juego contigo, no sé. Somos tremendos unos con los otros y no creemos en nosotros mismos. Pero Jesús sí nos cree. Jesús sí nos cree. Y Jesús espera de nosotros que seamos ese cristiano. Y cuando Pedro se acerca a ese lugar y quiere ver a Jesús, y le dice a esta mujer: tú estabas con él, tú eras de... No es cierto, yo no estaba ahí. Y dice la Biblia que aún Pedro maldice a Jesús. Y en eso se escucha el cantar del gallo. Y tal vez la mirada de Pedro, la mirada de Jesús se clavó sobre la mirada de Pedro. Yo creo que Pedro haber dicho: soy el peor hombre, no tengo remedio, traicioné al maestro, fracasé, no volveré a ser el mismo, volveré y correré una vez a mis barcas y allá me esconderé y seré el hombre que fui antes de conocer a Jesús, porque le he fallado, como tú y yo muchas veces hemos fallado. Yo creo que Pedro tuvo que pasar un trago muy amargo. Yo creo que de ahí en adelante el canto del gallo ya no fue lo mismo. Le recordaba que negó al maestro, que negó a Jesús, que no lo defendió, que le falló en sus palabras. ¿Por qué no te pones de pie en esta hora? Y sabes, cuando esto es lo interesante de Jesús, de que aún que nosotros le hemos fallado y hemos a veces traicionado lo que Él ha sido, Pedro estaba ahí en esas barcas. Pedro estaba ahí. Y cuando Jesús resucitó, Pedro escuchó: la tumba se ha abierto, la tumba está vacía, la tumba está vacía. Y Pedro fue uno de los que corrió porque le había fallado y quería verlo vivo, quería remediar ese error, y vio esa tumba vacía, pero no veía a Jesús. Lo vio, lo escuchó, supo que era Jesús, pero Pedro seguía teniendo miedo, seguía fallando, que él quería seguir pescando, aunque veía a Jesús transformado y glorificado. Y hemos visto experiencias con el Señor, y el Señor ha estado aquí y Él nos ha visitado, y seguimos fallando. Pero el día que el Espíritu Santo, y en Hechos capítulo 2, desciende sobre ese lugar alto, cuando viene el Pentecostés y ese día se derrama el Espíritu Santo sobre ellos, Pedro realmente
cambia totalmente y él entiende ahora que el Espíritu Santo lo transformaba y Jesús lo llenó del Espíritu Santo y lo hizo un hombre con poder y autoridad, que cuando él predicó 3,000 se convirtieron. Amén. Es el Espíritu Santo que pone Jesús en nosotros para que podamos decir: Señor, aquí estoy. Pedro se olvidó de que falló. Pedro tal vez se olvidó. Ya no fue aquel que lo negó, sino era aquel hombre que podía atreverse a caminar en fe y a creer en lo que Jesús estaba haciendo. Y para sorpresa de él, Jesús ya había ascendido a los cielos. Jesús ya no estaba ahí comiendo a la mesa. Y Jesús quiere decirte que el Espíritu Santo te quiere llenar y quiere hacerte una persona diferente. Y Juan el Bautista lo hablaba porque lo sabía, porque le había sido revelado que Jesús iba a transformar vidas y un mundo entero iba a ser transformado. Y después de 2000 años estamos aquí proclamando el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué no levantas tu adoración a Él? Dile: Señor, gracias. Lléname, Espíritu Santo, de ti. Oh, Espíritu Santo, llénanos en esta hora, Señor. Oh, Espíritu de Dios, purifícame, purifícame, lávame, renuévame. Oh, Espíritu Santo, tú nos conoces tanto, que estás ahí con nosotros cada día, que estás ahí con nosotros en esta hora, Señor. Te reconocemos, Señor. Lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Dile: Espíritu Santo, yo te necesito. Ven, purifícame, lávame. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Que en esta noche reconozcamos, Señor, que tu Hijo Jesús ha venido del cielo, ha sido revelado al Padre y nos ha llevado esa revelación a través de quién es el Padre. Un ser maravilloso, Señor, que tú has puesto para salvarnos. Te quiero conocer. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu. ¿Por qué no le dices en esta noche: Espíritu Santo, Señor, me rindo en totalidad a ti? Con tu preciosa Espíritu unción, Santo, quiero rendir mi corazón porque creo, he aprendido que en ti, Señor, todo es diferente. Espíritu Santo, en esta noche, toca nuestro corazón, Señor. Toca nuestro ser, que veamos, Señor, que tú quieres llenarnos, que tú quieres cambiarnos, que tú quieres enderezar nuestra vida, Señor. Es necesario, Señor, que vengamos delante de ti, que el conocimiento de tu palabra esté en nosotros. Te quiero conocer. Ven, Espíritu Santo, purifícame. Levanta tus manos en esta hora, dile: Señor, yo quiero rendirme a ti. Oh, Señor, dile, amada iglesia, dile: Espíritu Santo, yo me rindo ante ti. Espíritu de Dios, toca el corazón en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Habla nuestras vidas, Señor. Yo sé, Señor, que aunque hemos muchas veces fallado, tu misericordia está con nosotros. Tu misericordia está aquí, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, muévete a favor de esta iglesia. Muévete a favor de nuestra vida. Llena a nuestros jóvenes, llena a nuestros varones, damas, aún a nuestros niños, Señor. Oh, Espíritu, ven. Dile: Señor, yo quiero estar lleno de ti, Señor, con tu preciosa unción. Hoy purifícame, hoy lávame. Hoy quiero vivir para ti, Señor. Dile: yo quiero vivir para ti, Señor. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero vivir para el Padre. Purifícame, lávame, renuévame,
Restáurame, Señor. hoy te quiero conocer. Espíritu Santo, en esta noche queremos rendirnos ante ti con todo nuestro corazón, Señor. Hay un canto que dice: yo me rindo a ti. Puedo invitar a los muchachos que pasen. Todo a Cristo yo me rindo. Sabes, iglesia, necesitamos rendirnos a Él. Y en la medida que tú y yo nos rindamos a Él, vamos a encontrar esa unción y esa llenura. Él quiere levantarte, Él quiere sanarte, Él quiere cambiarte. Y tal vez estés en una condición, no sé en qué etapa de las que Pedro estuvo, pero sé que Dios te va a llevar a donde Él te quiere llevar. Todo a ti yo me rindo, Señor. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Dice Colosenses capítulo 1 verso 15 y 16: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, lo que hay en los cielos, lo que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en esta noche tu vida y mi vida fueron creadas para Él, para agradarle en todo a Él. ¿Por qué no le dices en esta noche: yo me quiero rendir a ti, Señor, con todo tu corazón? Yo me rindo a Él. Dile con todo tu ser ahí: y yo me rindo a Él. Todo a Cristo, todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Una vez más, todo a Cristo, todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Levanta tu Él. corazón. Y yo me rindo A ti, Señor. y yo Me me rindo a Él. Todo a Cristo, todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Señor, en esta noche, Padre, queremos serte fieles, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Señor, esté en nosotros. Aleluya, Señor. Llena nuestro corazón, Jesús. Llena nuestro ser. Y que tu amor permanezca en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Sabe? Cuando Juan el Bautista entendió tal vez que su tiempo había sido cumplido y él pudo haber cumplido la obra, cumplió al pie de la letra el llamado por el cual él había sido puesto en esta tierra, reconociendo lo
que Jesús era. Verso 32 del capítulo 1 de Juan. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, sobre Jesús. Fíjese, dice Juan, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, ¿quién lo envió? El Padre. Pero el que me envió a bautizarlo en agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, dijo Juan, y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Amén. Nosotros demos testimonio como Juan el Bautista de que Él es el Hijo de Dios. Y Dios siga usando tu vida. Yo quiero en esta hora, antes de